¿Cómo te va? Bien. Te veo muy cómodo acá en la barrita. Sí, linda barrita, ¿viste? Bueno, perfecto. Estamos de visita con Fernando de Perro Loco. Vamos a hacer una pequeña entrevista, vamos a contarle unas cositas para la revista Whisky Digital. Entonces, bueno, empezamos un poquito comentando qué es Perro Loco. Como nos ha comentado, es un estudio de ingeniería de productos y procesos especializado en whisky y otras bebidas destiladas. Entonces, bueno, hablando un poco con Fernando, digo, a ver, ¿cómo surge la idea? Más o menos, ¿desde cuándo? ¿Cómo se te pasó por la cabeza esto? ¿Y por qué Perro Loco? ¿Y por qué Perro Loco? Bien, yo soy ingeniero industrial, trabajé muchos años en proyectos y obras de construcción, dirigí proyectos. Por otro lado, siempre fui muy aficionado de la cocina, de la gastronomía, o sea, todo lo que sea sabores y demás. Y en determinado momento, a mí y otros amigos míos también ingenieros de la carrera, dijimos, qué bueno sería poder producir algo rico en una fábrica, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos juntar las dos pasiones que tenemos, o los dos oficios que tenemos, que es de ser ingeniero, de ser cocinero? Yo también estudié cocina. Qué bueno. Un poco ahí su relación. Sí, un poco ahí fue surgiendo la idea de qué cosa de alto valor gastronómico puede salir de una fábrica. Y resultó siendo el whisky, que también nos gustaba y como que fue bingo. Sí, digamos que el whisky, tenías una previa relación con el whisky. Sí, claro, no es que descubrí el whisky por esto. Soy bastante aficionado al whisky, o sea, me estoy dedicando a esto. Muy bien. Siempre fui bastante aficionado, me gustó mucho y bueno, en determinado momento vi la posibilidad de pasar de la afición a la profesión o al oficio, y se dio de esta manera, tal vez con algunos cambios en el camino, con algunos ajustes, pero muy bien. De esta manera. Y un poquito también en cuanto al nombre, Perro Loco. Perro Loco. Tiene gancho. Tiene gancho. Todo el mundo, o sea, es difícil olvidarse de ese nombre. Sí, realmente un working title, ¿viste? Como en las películas que antes de salir a la cartelera o durante toda la etapa de filmación llevan un nombre que no necesariamente es el nombre que queda. Entonces, Perro Loco fue un working title y un logo que lo inventé en una tarde, así de simple. ¿Algo que ver con algún perro del whisky que conocemos? A ver, fueron varias cosas, como tengo perros, algunos estaban bastante locos. Lo que es el New Make en Estados Unidos, o sea, el destilado sin añejar, se le dice White Dog. Y además, las primeras gotas, los primeros destilados que salieron del alambique, cuando empecé a destilar, eran malísimos y realmente mordían. Entonces quedó como, bueno, Perro Loco fue como un poco un chiste que quedó. Y quedó, lo bueno es que quedó y funciona, ¿no? Sí, quedó. Veo que venís preparado, venís con un par de botellas. Si querés, no sé, me invitás, si no me servís una copa. Me parece que podemos ir comentando un poquito qué es lo que tenés por acá. Sí, cómo no. Vos ya habías probado uno de estos, el de roble americano o el de roble francés. El de roble francés. Ya habías probado el de roble francés. Roble francés, sí. Bien. Lo que vamos a hacer es, primero te sirvo un poquito del de roble americano para que lo pruebes solo, y después le agrego un poquito del de roble francés, en la misma copa. ¿Vas a mezclar? Sí. Te hago un bat en vivo. Bueno, porque un poco fue la idea de este mini proyecto. Esta es una partida limitada que hicimos en una destilería de la Patagonia. De acuerdo. Entonces, la idea era hacer un whisky de centeno simple, clásico, sin mucha vuelta. Entonces, la vuelta que sí le quisimos dar es sacar lo mejor de cada tipo de madera. Entonces, lo que podemos hacer es, te sirvo un poquito de roble americano. Dale.
Y después, probalo, después le agregamos un poquito de francés, yo voy a hacer lo mismo. Sí, me disculpas un segundo. Va sirviendo. Ahí tenemos a Fernando haciendo de bartender. Sí, o de sommelier, o de lo que sea. Muy bien, lindo color ese whisky. Bien, primero, ¿sí? A ver, roble americano, ¿no? Dijimos. Usamos barricas tipo STR, Shake Toast and Return. Ok, sí. La copita con el logo, qué lindo, qué bueno. Y esto sabe a rye clásico. Tal vez alguna diferencia en el proceso que tiene es que se procesó como un single malt y no como el estilo americano se puede decir single malt. Entiendo que en Argentina podemos hablar si es un... Pasa que este es un whisky de grano, esto es un whisky de centeno, entonces no está hecho con 100% de malta de cebada. Okay. Esto sería más un grain whisky que otra cosa. Yo me acuerdo cuando lo probé, a ver, vamos a ver, este todavía no lo había probado, pero el francés lo probé y comparado con otros rye se aleja de los... Está muy alejado. En este se siente el amargor típico del centeno. Acá sí, bueno, la barrica. Y el roble americano es clarísimo. La barrica, sí. Sí, me había faltado probarlo. Tiene un olorcito rico, no es para nada alcohólico. ¿Y qué tiempo lo dejas más o menos? 3 años. 3 años, Sí, que para los whisky de centeno 3 años le sienta muy bien. En Estados Unidos, sabes que no tienen añejamiento mínimo. Eso es. Pero se recomienda que los rye se dejen 3 años en barrica. Y bueno, la verdad que quedó bien porque también un poco la idea es mostrar las características del cereal con el que trabajamos. Claro. Que no quede tapado por años y años en barrica. Muy bueno. No, está bien, además que el carácter del espíritu tiene que estar ahí, tiene que notar el rye. Vamos a hacer, si te parece bien, el primer chin de la charla. Cheers. Después va a haber otros. Salud. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poquito de francés. Me encanta este tipo de entrevistas porque disfruto más que cualquiera. Estamos tomando un whisky y ahora me están mezclando. Ahí está. La mitad. La mitad. Yo que me sirvo un poquito menos para... Dale, revolverlo un poquito. Vamos a dejarlo un poquito, a ver. Dejarlo un poquito. Ambos están a 46, con lo cual... A mí me está gustando. Me gustó el que probé de roble francés y podemos enlazar con otra de las preguntas que tengo en la cabeza de si vos podés decir que estás satisfecho con los resultados y si era lo que esperabas cuando te propusiste hacer este tipo de destilado y si hay alguna otra inquietud al respecto de todo esto. Bueno, este whisky superó las expectativas. ¿Era lo que esperaba? Sí, porque trabajamos mucho para llegar a este punto. De acuerdo. Sí, lo que no esperaba es el negocio en general o el proyecto en general. Que eso charlábamos la vez pasada. Yo como ingeniero empezó esto como un proyecto de ingeniería, como uno más. Y en el medio, obligatoriamente tuve que pasar por la etapa de ingeniería de producto. Entonces, una amiga mía, ingeniera química, me dijo, mirá, vas a tener que comprarte un amigo, por destilar y empezar a sacar las variables del proceso, porque de otra manera no va a poder ser. Okay. Entonces, tuve que bajar así de la vista de halcón a la tierra, ponerme a destilar, y me quedé ahí. Me quedé en lo que es la ingeniería de producto, ingeniería de proceso, y que no era el plan original. No descarto tener mi propia destilería en algún momento, pero creo que esto
permite, bueno, sacarme encima la necesidad de repagar un proyecto tan grande como una destilería. Sí, es como, ¿no? Como, digamos que alquilás un alambique. Sí, alquilas una destilería o te asocias con alguien que tiene una destilería, además. Sí, sí, sí. Sí, Y lo bueno quizá también es que de una destilería a la otra cambian las cosas, sí, cambian los alambiques, totalmente. cambia la destilación. Entonces podés jugar mucho con todo eso. Bueno, sí, estaría bien si tenés de repente un día tu propia destilería, porque así lo requiere ¿no? Al final uno creo que avanza según necesidad o según Sí, condición. posibilidades. A veces si uno se centra mucho en decir quiero esto, Parece más un capricho que bueno, que una misión o que un proyecto, que un negocio, ¿no? pero está bueno porque bueno, me lleva un poquito también a la tercera pregunta que habíamos comentado. Lo que te decía antes, alquilás alambiques a la destilería, haces una colaboración, y bueno, y dónde se produce, cómo ha sido un poco el camino. Bien, justamente esta idea, pues también era muy difícil de explicarle al público qué somos o qué hacemos. Pero bueno, quiero comprar tu producto. Bueno, pero no tenemos producto. ¿Por qué? No tenemos stock porque hacemos proyectos puntuales con destilerías. Entonces, se nos ocurrió llamarlo el Camino del Perro, porque, bueno, es en definitiva ir siguiendo un camino que con diferentes paradas en diferentes destilerías y de a poco ir armando algo, ¿no? Ir teniendo producto en diferentes lugares. Vos haces como el tour de destilería que hace el entusiasta que va a visitar destilerías, pero vos haces la inversa. Vos te pones del otro lado del mostrador, como estás haciendo ahora, y haces el tema de yo voy a visitar destilerías, pero para producir. Sí, en lo posible sí, de a poquito lo vamos haciendo. Porque también un poco la discusión era, vamos a hacer en Argentina un whisky, no sé, tipo la copia de un bourbon, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos a hacer un bourbon? O vamos a hacer un whisky de quinoa, ¿por qué no nos vamos a Bolivia a hacer un whisky de quinoa? Sí, entonces un poco esa fue la filosofía, respetar esa magia que tiene el whisky de lo local. ¿no? Sí. Entonces, por lo que me comentabas, estás en Argentina con estos Sí, ejemplos. esto es una partida limitada. Sí. No se va a volver a repetir. Entonces hay que aprovechar a probarla. Sí, va a subir de precio, seguro. Ya estamos especulando. Bueno, el tema es, ¿y en Bolivia qué? Bolivia la quinoa. Sí, estamos trabajando mucho con quinoa real, que es la quinoa de Bolivia. O sea, la quinoa viene de Bolivia. Sí. Es una materia prima de la tierra boliviana que es algo prácticamente milagroso porque es un grano que crece en unas condiciones que son imposibles. Altura, mucha altura, falta de agua por mucho tiempo y sin embargo crece. Es un grano fuerte. Muy fuerte, con un sabor muy particular. Entonces, se considera superalimento. Un superalimento, ¿no? sí, porque tiene proteínas de muy buena calidad, porque tiene almidones de muy buena calidad, o sea, fuente de energía, fuente de proteínas, tiene también minerales, entonces... Un whisky, un agua de vida hecho con superalimento tiene que ser un super whisky, eso hay que probarlo. Bueno, ahora estaba un poco probando esta mezcla, fantástico. Es estéreo, ahí tenés el sonido estéreo. Tremendo, porque además me acuerdo de cuando probé el otro, pero el primer impacto es que estoy chupando un cajón viejo. O sea, Sí, el roble francés te da esa idea de antigüedad, que estás adentro de una biblioteca de madera y demás. Sí, pero tiene ese toque del roble americano, tiene una astringencia ahí. Y
madera, ¿no? Un aporte de madera tremendo. Tremendo. Bueno, a pesar de que yo no tengo prejuicios con el tipo de RCT de las barricas, o sea, funciona. No sé si más o menos, o si hay alguien que tenga quizá algo que decir al respecto, pero al final es madera igual. Sí, en el caso de las STR, la idea son barricas más económicas, por un lado, pero no es lo que buscamos, lo que buscamos es que sea una barrica más gastada, que la madera tenga muchos más años, porque a veces con el STR se arman unos mitos de que es lo mejor que existe, no necesariamente. Lo que sirve es, sí, son más económicas. Bueno, podés reutilizar algo. Claro, pero te da un perfil muy cercano al roble virgen, o sea, como si utilizaras sin usar, porque en definitiva las cepillan completamente, o sea, las decapan, le hacen un decapado total. Queda más fina la duela. Queda más fina, por eso tienen más riesgo de pérdida y demás. Pero en definitiva estás usando duelas que tienen muchísimo más años fuera del árbol. Entonces estás usando una madera que más envejecida, que probablemente tenga menos astringencia que una madera nueva. Entonces no es lo mismo. Menos porosidad tal vez. Eso depende mucho del tipo de roble. El francés es mucho más poroso que el americano, pero en las STR lo que te encontrás es que la duela está más gastada, entonces no tiene la misma hermeticidad que en una nueva. Muy bien, muy bien. Y en cuanto, bueno, ahora estoy probando, bueno, está buena la charla porque ahora estamos probando el whisky, está riquísimo, la mezcla brutal. Sí, creo que la expresión. Ahora de esto. La expresión de sí, es justamente la mezcla. Y dar la experiencia de hacerla en vivo, poder hacerlo uno mismo. Buenísimo. Entonces, en lo que respecta a esto, ya nos contaste un poquito de la destilación, pero un poquito del proceso de destilación, digamos, el grano, vos lo hacés la fermentación también o traes... Sí, la idea es siempre del grano a la botella. Todo depende de las circunstancias de la destilería donde podamos trabajar. Entonces, siempre prestamos mucha atención a eso, es decir, no pretender hacer cosas que no son acordes al clima, a la logística. Entonces, una cosa es lo que se hace en el laboratorio y otra cosa es lo que se hace en la destilería, que está ubicada en determinado lugar, con determinadas condiciones y problemáticas. Muy bien. Y la destilación, en este caso... En este caso, doble destilación en alambiques de cobre, calentados por vapor. Con serpentín de vapor. Sí. Y bueno, hablamos de la colaboración, que fue, quiero decir, tenés una colaboración con una destilería que usaste esos dos alambiques, primero y segundo. La maduración ya la estuvimos comentando. En la misma destilería. Sí, es como si la destilería... yo a veces pongo el ejemplo, obviamente salvando las distancias, pero cuando Pininfarina le diseña un auto a Ferrari, claro. Entonces nosotros cumplimos un poco el rol de Pininfarina, o sea, esa sería como nuestra visión. Nos encantaría hacer el Pininfarina del whisky, es decir, Ferrari hace buenos autos, claro que hace buenos autos. Sí. Pero si además tenés alguno que te lo diseña Pininfarina, y va a tener una vueltita de rosca interesante. Un poco ese es el sueño. Está bueno, esto es como tener el mejor estudio de grabación y vos sos un buen guitarrista y vas a hacer uso de ese... O un ingeniero de sonido, o el productor. Sí. Eso es, bueno, buenísima la idea. A mí me gusta, me llama la atención. Me comentabas que no nos olvidemos que en el 90% de los casos optás por no maltear. Claro, lo que... bien. No sé si es correcta la pregunta. Sí, nosotros por un lado, 90% de los casos usamos cereales sin maltear. Pero no el 100% de la receta. ¿Por qué?
nosotros como filosofía no usamos enzimas sintéticas. De acuerdo. Nosotros siempre obtenemos las enzimas de malta agregada en la receta. O sea, todas nuestras recetas tienen malta, Bien. pero la malta es un porcentaje Mínimo. lo mínimo posible. Lo mínimo posible. Bueno, algunas es grande el porcentaje, pero lo cierto es que, por un lado, siempre usamos cereales sin maltear, siempre usamos malta, pero no hacemos 100% malta. Claro, y me lleva esto a la siguiente pregunta, porque para enganchar un poquito el asunto, para definir el perfil del whisky, vos nos decís que tratás de confundir. Sí, sí. Y yo doy fe. Yo doy fe de eso. Fíjate, lo tomaste primero el de francés y pensaste, ¿qué será esto? ¿Un single malt, un coñac? ¿Qué es algo raro? ¿Qué es? A ver, yo iba con información previa. Claro. Me hubiera gustado ir sin saber lo que era. Pero sí que en verdad, como te comentaba antes, o sea, he probado otros rye y es diferente. Estaban muy lejos una cosa de la otra. Sí. Y el de quinoa ni te imaginabas, porque encima es blanco. O sea, ahí nos jugamos al extremo. Depende mucho de la legislación de cada país. En Estados Unidos hay determinados whiskies, por ejemplo el corn whisky, que lo puedes llamar whisky y no pasa por barrica. El corn whisky, si querés, no pasa por barrica. Un moonshine. No, es whisky. Pues se llama corn whisky y por ley puede o no pasar por barrica. No está obligado. No está obligado a pasar por barrica. Bueno, el resto de los whiskies americanos, para que sea whisky, tiene que pasar al menos un segundo por barrica, un día. A nosotros nos gustó mucho la cuestión de la expresión al máximo del grano. Y cuando hicimos las primeras pruebas con quinoa, lo loco es que con los chicos con los que estamos trabajando en Bolivia, estábamos en paralelo haciendo el mismo proyecto, ellos haciendo destilados de quinoa en Bolivia y nosotros haciendo destilados de quinoa en Argentina. Y cuando lo probamos, lo primero fue, che, qué raro que es esto, no entiendo bien. En este caso, o sea, en mi caso, la idea de trabajar con quinoa surgió del restaurante El Baquiano, que es uno de los 50 mejores de Latinoamérica. Que nos propusieron, tenemos quinoa de pequeños productores de Salta, bueno, hagamos pruebas. Y salió algo que yo no lo podía identificar, pero se lo llevo a Fernando, que se llama Fernando, el chef del Baquiano. Me dice, esto está buenísimo, probá esto que tengo acá. Y me trae unos mezcales muy raros de México, y ahí encontré claro, el punto de comparación o el rango de sabores y aromas de este whisky de quinoa, que era más parecido al mezcal que a un whisky. Y el mezcal generalmente es blanco, que es una expresión de la materia prima. Pero también puede decir que tenga alguna nota ahumada como al mezcal. Es loquísimo. Pero se seca. No se ahuma la quinoa, ya de por sí tiene una nota terrosa y ahumada natural de la quinoa. Que te hace confundir. Te confundís con mezcal o tequila. De hecho, llevamos el prototipo al Festival Atlántico, que es el festival que organiza Tato Giovannoni, que es uno de los bartenders más conocidos del mundo. Llevamos el rye y llevamos el de quinoa. Cuando le damos de probar el de quinoa a bartenders muy conocidos, o sea, gente que tiene acceso a las bebidas más locas del mundo y más probá y no lo podían creer. Nos decían, che, ¿es un tequila? ¿O es un mezcal? No, whisky blanco de quinoa. Bueno, señores, va a haber otra entrevista más cuando consigamos el de quinoa. Sí. Porque yo tengo que probar eso. Entonces, ¿y algún proyecto más, alguna cosa que nos quieras comentar en particular? Según ya nos comentaste que el Camino del Perro es una serie de proyectos itinerantes y colaborativos. Entonces, la primera parada dijiste que era Patagonia, Argentina. Segunda parada, Bolivia, para hacer, estamos haciendo el whisky blanco de quinoa, que es sin añejar, pero estamos añejando, destilando y añejando a 4000 metros de altura
un whisky con 60% de maíz, Okay. un 35% de malta y un 5% de quinoa. Muy bien, entonces, por ejemplo, ahora sí que quería comentar algo sobre el volumen, sobre el alcohol, acá embotellado 46 Sí. en los dos. Sí. ¿Y alguna proyección en hacer algo en España? Porque estamos en España, no sé si comentó antes, pero bueno, aunque hablemos con este acento, estamos en España. Sí. Aunque hablemos con acento rioplatense, Ahí estamos está. en España. Sí. Bueno, mi familia es de una aldea de Galicia. Mi papá nació en Galicia. Bueno, resulta que después de empezar con todo esto del whisky, de la destilación, me entero de que soy, no sé, cuarta, quinta generación de destiladores. Bueno, o sea, tenías un... algo en la sangre del ADN, sí, sí. una necesidad natural, eso fue muy loco. Ejecutable tenías el... Sí. En Galicia se destila muchísimo, lo que se destila es orujo. Entonces, el proyecto es instalar una destilería de whisky en Galicia. O sea, tal vez seamos la primera destilería exclusiva de whisky en Galicia. Ser los primeros está bueno, no es garantía de nada, porque además de ser los primeros tenemos que ser buenos. Eso es. Pero bueno, es una idea que nos tiene muy motivados. Entonces ahí llegaría, digamos, el tema de la posible destilería propia, sería hacerlo en Galicia. Sí, en la aldea, ahí cerca de la aldea y de la ciudad de donde viene mi familia. Ok, entonces, que por cierto, entiendo que la intención también de, como hiciste acá, single barrel, tenés, bueno, me imagino que quizás dependiendo de lo que se va a depender mucho. La idea es en Galicia hacer algo que sea farm to bottle, o sea, nuestros propios cultivos de cereales, y eso dependerá mucho de qué podamos cultivar año tras año. Entonces, lo seguro que van a ser whiskies de grano, al menos en la receta 80% de grano sin maltear, y dependiendo de lo que tengamos, si es maíz, si es trigo, si es centeno o lo que sea, granos que crezcan tradicionalmente en Galicia, los vamos a usar todos. Y barricas locales también. Bueno, quiero decir, por lo que estoy viendo, el perfil de ustedes es usar... Sí, en lo posible usar roble gallego. Tampoco me atrevería a decir que vamos a usar 100% roble gallego, pero creo que está bueno trabajar. Creo que los tiene comprado Macallan todos, los robles gallegos. No, hay muchos más que no saben ni a dónde están. Ahí en la aldea de mi familia hay bosques y bosques y bosques de roble que por suerte nadie los toca. Muy bien. Probablemente usemos roble gallego, pero también probablemente usemos barricas ex Bourbon. Bueno. Y tal vez alguna ex Jerez o tal vez alguna sazonada en algo. Iremos viendo, pero un componente de roble gallego va a haber, seguro. Muy bien, estaremos esperando eso, a ver, estaremos pendientes. Entonces, y aparte del whisky, ¿algún otro destilado que produzcan? Hemos hecho proyectos muy buenos con otros restaurantes, estos que son los mejores de Latinoamérica, Chila, que lamentablemente no existe más, cerró sus puertas hace poco, pero era uno de los mejores restaurantes de Argentina, y nos propusieron hacer algo completamente distinto. Nosotros fuimos con la idea de hacer whisky de arroz, que lo hicimos, se lo mostramos, compraron nuestro prototipo de whisky de arroz, les gustó mucho, pero dijeron no, queremos trabajar con algarroba. ¿Algarroba? Sí. Entonces hicimos un brandy de algarroba. Hay algarroba mediterránea y hay algarroba sudamericana, que si bien son muy parecidas. Y un poquito para poner en situación a quien no pueda saber lo que es. Sí. Es como es una vaina que tiene unas semillas, que tiene una carne que se seca
y tiene mucho contenido de azúcar ya disponible. Entonces, a diferencia del whisky, que uno tiene que transformar el almidón en azúcar, en la algarroba ya está el azúcar disponible, porque es dulce. Entonces, no puede ser whisky porque no es un grano, es un cereal, es un fruto. Entonces, por eso es que lo denominamos brandy.